Existe un ser legendario que vive en lo más profundo del océano. El Leviatán es una criatura bíblica tan aterradora que solo Dios puede vencerla. Aún hoy es uno de los enigmas más perturbadores que hallamos en las Escrituras. Si esta colosal bestia se desencadenara, no tendríamos ninguna defensa ante ella. ¿Pero qué nos revela exactamente la Biblia sobre este monstruo? ¿Quién lo derrotará? ¿Será vencido por Dios en el día del juicio final? ¿Y podría estar vivo hoy mismo en las profundidades inexploradas de nuestros océanos? El Leviatán ha suscitado durante siglos fascinación, terror y controversia. Es mencionado en múltiples libros del Antiguo Testamento, aparece en textos apócrifos judíos y ha dejado su huella en la demonología, la mitología y la cultura popular de civilizaciones enteras. Su figura desafía los límites entre lo real y lo sobrenatural, entre la criatura y el símbolo, entre la historia y la profecía. Hoy vamos a adentrarnos en todo lo que la Biblia y los textos antiguos nos revelan sobre esta bestia incomprensible. Descubrirás su origen en la creación, su descripción física que hiela la sangre, su significado profético y el destino que le aguarda al final de los tiempos. Prepárate. Porque lo que estás a punto de descubrir sobre el Leviatán podría cambiar para siempre la manera en que entiendes las profundidades del océano y las profundidades de las Escrituras. El Leviatán es una criatura mencionada explícitamente en el Antiguo Testamento y descrita como un enorme monstruo marino. Su nombre en hebreo evoca la idea de una serpiente retorcida, un animal que se enrolla sobre sí mismo con movimientos sinuosos e imparables. Simboliza el caos, la destrucción y las fuerzas que se oponen al orden divino. El libro del Génesis, capítulo 1, versículo 21, nos sugiere de forma indirecta que fue creado por Dios en el quinto día de la creación. Y creó Dios los grandes animales acuáticos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie. El término hebreo usado aquí para grandes animales acuáticos es precisamente el que los rabinos asociaron históricamente con el Leviatán. Pero aquí surge algo que muy pocos conocen. ¿Sabías que la Biblia nos dice que al principio existían dos leviatanes? El Salmo 74, versículos 13 y 14, nos lo revela con una precisión asombrosa. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de dragones en las aguas. Aplastaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Fíjate en un detalle crucial. El texto dice aplastaste las cabezas, en plural. Esto nos indica dos cosas extraordinarias. Primero, que existían al menos dos leviatanes desde el principio de la creación. Segundo, que uno de ellos ya fue destruido por Dios. El que aplastó las cabezas en el pasado fue aniquilado. El que aún vive en las profundidades del mar es el que aguarda su destino en el juicio final. Desde el principio de la creación la soberanía de Dios sobre estas criaturas fue absoluta. Pero la historia del Leviatán sobreviviente apenas comenzaba. El libro de Job contiene la descripción más detallada, más específica y más aterradora del Leviatán que encontramos en toda la Biblia. El capítulo 41 está dedicado casi en su totalidad a esta criatura y sus palabras no parecen las de alguien describiendo una metáfora. Parecen las palabras de alguien describiendo algo real. Dios mismo es quien habla y le pregunta a Job, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo? ¿O atarás su lengua con una soga? ¿Le meterás una caña en las fosas nasales o le perforará la mandíbula con un arpón? ¿Acaso te implorará que le perdones? ¿Hará alianza contigo para que lo tomes por siervo eterno? La respuesta implícita es no. Ningún ser humano puede siquiera acercarse a esta criatura. Ningún arma, ninguna red, ningún anzuelo podría retenerla. El texto continúa describiendo sus características físicas con una precisión que resulta perturbadora. Pon tu mano sobre él y te acordarás de la lucha, y nunca más lo intentarás. He aquí que su esperanza será burlada. ¿No será derribado con solo mirarlo? Nadie es tan osado que lo despierte. ¿Quién, pues, podrá estar delante de mí? El versículo 18 añade algo que ningún animal conocido en la biología moderna posee: sus estornudos hacen salir chispas. El versículo 19 continúa: de su boca salen llamaradas de fuego, de sus narices sale humo como de una olla que hierve. Y el versículo 33 concluye con una declaración que lo coloca por encima de todo lo creado: no hay en la tierra nada que se le asemeje. Fue hecho para no tener miedo. Es el rey de todas las bestias. Muchos teólogos e intérpretes han intentado identificar al Leviatán con un animal conocido.
Los candidatos más frecuentes son el cocodrilo del Nilo, la ballena jorobada o alguna especie de serpiente marina gigante. Sin embargo, hay elementos de la descripción bíblica que ninguno de estos animales satisface completamente. Ni el cocodrilo más grande conocido, ni la ballena más imponente del océano, emite fuego por la boca, produce humo por las narices o tiene escamas que funcionan como escudos impenetrables que el texto describe como unidos entre sí de forma tan perfecta que ni siquiera el aire puede pasar entre ellos. El texto de Job capítulo 41, versículos 15 al 17 dice, su orgullo son sus escamas, que cierran un fuerte sello. Una a una se juntan, que el viento no pase entre ellas. Cada una está unida a su compañera, se enlazan entre sí y no se separan. Esta descripción de escamas que forman una armadura perfectamente sellada va más allá de cualquier animal que la biología moderna haya catalogado. Por eso muchos estudiosos bíblicos concluyen que el Leviatán es una criatura que existe en una categoría propia, posiblemente una criatura espiritual manifestada físicamente, un ser que trasciende la biología ordinaria y pertenece al ámbito donde lo natural y lo sobrenatural se fusionan. Sea cual sea su naturaleza exacta, el mensaje de Job 41 es inequívoco. Ningún ser humano puede enfrentarlo. Solo Dios puede. Entonces surge la pregunta que todo lector de Job inevitablemente formula. ¿Cómo destruirá Dios al Leviatán? ¿Qué arma podría acabar con una criatura que escupe fuego, tiene escamas impenetrables y ante la cual el valor de los hombres más fuertes se desvanece con solo verla? La respuesta está en Isaías 27, versículo 1, en aquel día el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Dios tiene una espada. Y esa espada es su propia palabra. Hebreos 4. 12 lo confirma con una claridad que no deja margen a la duda, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Efesios 6:17 la llama directamente la espada del espíritu. Lo que esto significa es asombroso en su simplicidad y devastador en sus implicaciones. La criatura más poderosa de toda la creación, ante la cual los ejércitos de hombres no tendrían ninguna posibilidad, será vencida simplemente por la palabra de Dios. No habrá batalla prolongada, no habrá lucha titánica visible. En el día designado Dios pronunciará una palabra y el Leviatán, por más aterrador que sea, no tendrá ninguna posibilidad contra su Creador. El mismo poder que dijo que existiera la luz y la luz existió, dirá que el Leviatán cese y el Leviatán cesará. Sabemos por la Biblia que el Leviatán vive en las profundidades del mar. El Salmo 104, versículo 26 es explícito al respecto. El rey David, hablando sobre el mar y sus maravillas, escribió, por ahí circulan los barcos, y el Leviatán, el monstruo que hiciste para que jugara en él. Esta frase tiene algo perturbador en su tranquilidad. David escribe los barcos que atraviesan el océano y en la misma frase, con la misma naturalidad, menciona al Leviatán moviéndose en esas mismas aguas. La criatura más aterradora de la creación convive en el mismo espacio que las embarcaciones humanas, separada de ellas solo por la profundidad del agua. Lo que esto sugiere es que el Leviatán podría estar en nuestros océanos ahora mismo. En las profundidades inexploradas donde la presión del agua aplasta cualquier tecnología humana, donde la oscuridad es absoluta y donde estimamos que más del 95% del volumen oceánico jamás ha sido explorado directamente. Y aquí los datos científicos se vuelven inquietantes. Investigadores de la NOAA han captado a lo largo de los años sonidos provenientes de las profundidades oceánicas y de las regiones antárticas que aún no han podido ser explicados completamente. Sonidos de frecuencias anómalas que viajan por miles de kilómetros, registros acústicos que no corresponden a ninguna fuente identificada, ruidos que emergen de las profundidades del mar de Ross o de los abismos antárticos sin explicación definitiva. ¿Son simplemente fenómenos geológicos? ¿Movimientos de hielo glacial? ¿O existe algo más en esas profundidades que la ciencia aún no ha podido categorizar? La Biblia no es el único texto antiguo que habla de Leviatán. En la mitología judía y en varios libros apócrifos como el libro de Enoc, el Leviatán adquiere dimensiones aún más extraordinarias. En estas tradiciones se narra que al inicio de la creación Dios hizo no uno sino dos monstruos primordiales. Una hembra llamada Leviatán para habitar en los abismos del océano sobre las turbulentas aguas y un macho llamado Behemoth o el monstruo terrestre que reside en un desierto oculto al este del jardín del Edén.
Según algunos textos apócrifos, estos dos seres colosales se enfrentarán al final de los tiempos en una batalla épica de proporciones cósmicas. El texto describe el encuentro con un lenguaje que mezcla lo poético y lo apocalíptico, se juntarán con otro monstruo y lucharán con sus cuernos. El pez se lanzará para golpearlo con sus aletas con violencia. Su creador se acercará a ellos con una espada poderosa y los matará a los dos. Y entonces viene un detalle que ha fascinado a teólogos y estudiosos durante siglos. Según estas tradiciones, después de su destrucción, Dios utilizará la piel del Leviatán para hacer tiendas donde recibirá a los justos, quienes comerán la carne de estos monstruos en un gran banquete celestial de gozo y regocijo. Esta imagen del Leviatán vencido transformado en provisión para los redimidos tiene una lógica teológica profunda. Lo que representó el caos y la destrucción se convierte, bajo la soberanía de Dios, en fuente de celebración y vida para los que permanecieron fieles. El Talmud, el texto que recoge la tradición oral, las doctrinas y los preceptos de la religión judía, también hace referencias al Leviatán en un contexto que resulta inesperadamente íntimo y revelador. Según esta tradición, el día tiene 12 horas y Dios dedica las primeras 3 a sentarse y estudiar la Torá. Las siguientes 3 las emplea en observar y evaluar el mundo. Las terceras 3 horas las usa para proveer alimento a toda la creación. Y el último tramo de 3 horas, según el Talmud, lo pasa Dios divirtiéndose con el Leviatán. Esta imagen es teológicamente perturbadora en el mejor sentido posible. La criatura más aterradora de la creación, ante la cual ningún ser humano puede mantenerse en pie, es para Dios un objeto de juego y deleite. Lo que nos paraliza de terror a nosotros es para el Creador una fuente de entretenimiento. La distancia entre el poder de Dios y el poder del Leviatán es infinitamente mayor que la distancia entre el poder del Leviatán y el de una hormiga. Esto es precisamente lo que el capítulo 41 de Job está intentando comunicar. Cuando Dios le pregunta a Job si puede atrapar al Leviatán con un anzuelo, no está describiendo al Leviatán como algo aterrador para Dios. Lo está describiendo como algo aterrador para el hombre, para poner en perspectiva la grandeza de Dios frente a la pequeñez humana. Si ya el Leviatán está infinitamente por encima de cualquier capacidad humana, ¿cuánto más grande debe ser el Dios que lo creó, lo controla y lo usa para jugar? A lo largo de la historia la figura del Leviatán ha sido interpretada de maneras radicalmente diferentes y su significado ha evolucionado en contextos culturales y religiosos distintos. Para algunos intérpretes el Leviatán es una representación literal del mal primordial. El caos encarnado en forma de bestia marina que desde el principio de la creación se opone al orden divino. Bajo esta lectura el Leviatán sería el enemigo de Dios en el plano físico, el equivalente acuático de Satanás en el plano espiritual. Para otros es principalmente una metáfora poderosa. En varios pasajes del Antiguo Testamento, particularmente en los profetas, el Leviatán aparece como símbolo de los imperios que oprimían al pueblo de Israel. Babilonia es comparada con el dragón de las aguas, Egipto con la gran serpiente del Nilo. Bajo esta lectura el Leviatán representa cualquier poder terrenal que se enfrenta a Dios y a su pueblo creyéndose invencible. Y para otros más, la mención del Leviatán en la demonología judía medieval lo conecta directamente con Satanás. En esta tradición el Leviatán sería uno de los príncipes demoníacos más poderosos, guardián de los abismos del mar y representante del pecado de la envidia. En algunos sistemas demonológicos forma parte de una trinidad diabólica junto a Lucifer y Belial. Lo que todas estas interpretaciones tienen en común es el final. Sin importar si el Leviatán es literal o simbólico, físico o espiritual, el destino es invariablemente el mismo. Será destruido por Dios en el día del juicio. Hay algo profundamente significativo en el hecho de que la Biblia incluya al Leviatán en su narrativa sin disculparse por su presencia, sin minimizar su poder y sin intentar hacer que parezca manejable para el lector humano. La mayoría de los textos religiosos nos presentan a los enemigos de Dios de manera que resulten derrotables, casi insignificantes en comparación con el poder divino. La Biblia hace algo diferente con el Leviatán. Dedica un capítulo entero a describir lo absolutamente invencible que es para cualquier ser humano. Nos lleva al borde del terror antes de recordarnos que para Dios es solo un juguete. Esta estrategia narrativa tiene un propósito teológico claro. Si queremos entender verdaderamente la grandeza de Dios necesitamos primero contemplar algo que esté completamente más allá de nuestra capacidad. El Leviatán cumple esa función. Es el límite de lo que la mente humana puede concebir en términos de poder y terror, y Dios está infinitamente más allá de ese límite.
También es significativo que el contexto donde aparece la descripción más detallada del Leviatán sea el libro de Job, precisamente el libro que trata sobre el sufrimiento humano incomprensible. Job había perdido todo. Su familia, sus bienes, su salud. Y en medio de ese dolor preguntaba a Dios por qué. La respuesta de Dios no fue una explicación racional. Fue una invitación a contemplar la grandeza del universo creado, incluyendo al Leviatán. Como diciéndole: si no puedes comprender esto, ¿cómo pretendes comprender mis caminos? El Leviatán no es solo un monstruo. Es una lección sobre los límites del entendimiento humano y la incomprensible vastedad del poder divino. Hemos recorrido todo lo que la Biblia y los textos antiguos nos revelan sobre esta criatura extraordinaria. Desde su creación en el quinto día, pasando por la destrucción de uno de los dos leviatanes originales, hasta la descripción aterradora del capítulo 41 de Job y la profecía de su destrucción final en Isaías 27. El leviatán es real para la Biblia. No como metáfora cómoda, no como símbolo literario conveniente, sino como una criatura que Dios creó, que existe en las profundidades del mar y que tiene un papel en el drama cósmico que se desarrolla desde la creación hasta el juicio final. Y el destino del Leviatán es también el destino de todo lo que se opone a Dios. En aquel día la espada del Señor caerá sobre él. No habrá resistencia posible. No habrá lugar donde esconderse en las profundidades del océano. La criatura que durante milenios ha representado el caos invencible encontrará que no hay abismo suficientemente profundo para escapar de la palabra de su Creador. Mientras tanto, el 95% de nuestros océanos permanece inexplorado. Las profundidades antárticas siguen emitiendo sonidos que la ciencia no puede explicar completamente. Y en algún lugar bajo las aguas, en la oscuridad donde ninguna tecnología humana ha llegado, algo de proporciones incomprensibles sigue su existencia, aguardando el día en que el Señor pronuncie su nombre por última vez. ¿Está el Leviatán vivo en nuestros océanos hoy? La Biblia dice que sí. Y dice también que solo hay uno que tiene autoridad sobre él. Eso debería llenarnos no de terror sino de la más profunda reverencia hacia el Dios que creó al monstruo y que tiene todo bajo su control.